No hay necesidad de que tu mundo esté en llamas para que todo esté fuera de lugar. De hecho, el peligro más grande aparece cuando todo parece marchar bien. Te levantas, cumples con lo que toca, intercambias palabras, solucionas asuntos. Desde fuera, nada falla, pero por dentro se instala una sensación muda de estancamiento. La vida no se ha derrumbado, simplemente dejó de moverse, y casi nadie lo nota a tiempo. La gran mayoría cree que su existencia cambiará cuando llegue más motivación, más espacio libre o más certeza. Piensan que el conflicto está afuera, pero el estoicismo es frontal e incómodo. El conflicto casi nunca está afuera. Empieza cuando pierdes el mando sobre ti mismo. No es falta de talento, no es mala suerte, no es el universo actuando en tu contra. Es la ausencia de control interno. Disciplina no en el sentido militar, estricto, forzado, sino disciplina como la entendían los estoicos, la capacidad de ejecutar lo necesario incluso cuando la mente busca escapar, porque la caída verdadera no llega cuando algo se quiebra. Llega cuando empiezas a negociar contigo mismo. Hoy no, mañana lo hago, solo esta vez. Estas pequeñas concesiones parecen inofensivas, pero son las que forjan el carácter. Marco Aurelio ya advertía que la vida de una persona es el reflejo exacto de los hábitos que tolera en silencio. Lo que repites te define, y por eso tanta gente siente que vive por debajo de su capacidad, aunque se esfuerce. Se entregan, pero sin rumbo interno. Actúan, pero sin continuidad. Desean cambiar, pero sin disciplina. El estoicismo nunca ofreció comodidad. Ofreció dominio, dominio de la mente, dominio de las reacciones, dominio de las elecciones. Sin eso, cualquier estrategia se convierte en frustración, cualquier objetivo se vuelve carga, cualquier intento de cambio muere a mitad de camino. Y aquí está la verdad que casi nadie acepta. No hay transformación de vida sin incomodidad consciente. Pero hay mucho sufrimiento inconsciente cuando evitas esa incomodidad. La falta de disciplina cobra intereses altos. Aparece cuando pierdes el respeto por ti mismo, cuando comienzas a dudar de tu propia palabra, cuando te prometes algo y no lo cumples. Poco a poco, tu mente aprende que no eres confiable. Y cuando eso sucede, la confianza propia desaparece. No porque fallaste una vez, sino porque fallaste repetidamente en honrar compromisos internos. Los estoicos llamaban a esto pérdida del centro. Pasas a reaccionar más que a actuar, a seguir impulsos, no principios, a buscar alivio instantáneo en lugar de crecimiento real. Y lo más peligroso, te acostumbras. Pero hay una salida, clara, simple, nada sencilla. La disciplina es el punto de quiebre porque lo reorganiza todo. Cuando te disciplinas, no solo estás creando hábitos, estás reconstruyendo tu identidad, estás diciéndole a tu propia mente, yo hago lo que debe hacerse, y eso lo cambia todo. Este video no trata sobre fórmulas milagrosas, no trata sobre promesas huecas de motivación eterna, trata sobre algo mucho más sólido. 7 caminos estoicos capaces de transformar tu vida en 3 meses. Si estás dispuesto a asumir responsabilidad total por ti mismo, 3 meses no son un milagro. Son tiempo suficiente para crear una nueva estructura interna, para romper patrones viejos, para demostrar en la práctica que puedes confiar en ti. El estoicismo no pregunta si estás animado, pregunta, ¿qué debe hacerse ahora? Si entiendes eso y lo aplicas con constancia, el resultado es inevitable. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias. Y cuando cambias por dentro, la vida entera se reorganiza alrededor de eso. Ahora comencemos por el error que hace que la mayoría abandone la disciplina antes siquiera de ver resultados. El error más común, confundir disciplina con sufrimiento. Hay una razón silenciosa por la cual tanta gente huye de la disciplina.
Creen que disciplina es sinónimo de vida pesada, dura y sin placer. En la mente común, ser disciplinado significa vivir en lucha constante, renunciando a todo lo que trae alivio, confort o satisfacción. Y naturalmente, nadie quiere elegir ese camino. Pero esa idea está equivocada desde la raíz. El estoicismo nunca enseñó a vivir en sufrimiento continuo. Al contrario, enseñó a eliminar el sufrimiento innecesario, aquel que nace de la falta de control interno. El error está en confundir disciplina con castigo. Disciplina no es castigo, es organización interna. Cuando alguien dice, no puedo ser disciplinado, lo que generalmente está diciendo es, no quiero enfrentar la incomodidad inicial. Y eso es comprensible. La mente humana fue diseñada para evitar esfuerzo y buscar alivio inmediato. El problema es que ese mismo mecanismo, cuando no se gobierna, se convierte en la fuente de casi toda frustración. Los estoicos observaban esto con claridad. Epicteto decía que no son los acontecimientos los que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellos. El esfuerzo no es el enemigo. La resistencia mental al esfuerzo lo es. Mira el patrón. Decides cambiar algo. Empiezas con energía. Después de algunos días aparece la incomodidad. La mente cuestiona, ¿por qué estoy haciendo esto? Y para aliviar la tensión, retrocedes. Ese retroceso trae alivio inmediato, pero cuesta caro, porque cada vez que huyes de la incomodidad, refuerzas la idea de que es insoportable. Y cada vez que refuerzas esa idea, tu capacidad de disciplinarte disminuye. Así es como la mente aprende a rendirse. El estoicismo propone lo contrario, entrenar la mente para ver la incomodidad como algo neutro. Ni bueno ni malo, solo parte del proceso. Cuando dejas de etiquetar el esfuerzo como sufrimiento, algo cambia. La disciplina deja de ser un peso y pasa a ser un instrumento. La verdadera disciplina no agota, libera. Piensa en alguien que vive en improvisación constante, decidiendo todo en el último momento, reaccionando a estímulos todo el tiempo. Esa persona parece libre, pero vive cansada. La mente nunca descansa, porque siempre está apagando incendios. Ahora compara con alguien que tiene rutina, límites claros y hábitos bien definidos. Desde afuera parece rígido. Por dentro, esa persona tiene espacio mental, menos decisiones inútiles, menos culpa, menos conflictos internos. Eso es disciplina bien aplicada. Los estoicos entendían que la libertad no es hacer todo lo que quieres, sino no ser esclavo de tus propios impulsos. Cuando aprendes a decir no a lo que te debilita, comienzas a decir sí a lo que construye. Y aquí surge otro error común: esperar sentir ganas para actuar. Las ganas son volátiles, oscilan según el humor, el cansancio, el ambiente. Basar tu vida en las ganas es construir sobre arena. La disciplina, por el contrario, crea estructura. Elimina la necesidad de negociar contigo mismo todo el tiempo. Simplemente haces. Al principio, esto incomoda, porque la mente quiere discutir, postergar, justificar. Pero con el tiempo, el ruido interno disminuye. La disciplina trae silencio. Y ese silencio es poder. Marco Aurelio escribía para sí mismo recordando que la naturaleza humana fue hecha para actuar, no para esconderse del esfuerzo, no para buscar confort excesivo. Cuando actúas de acuerdo con esa naturaleza, la sensación de resistencia disminuye. Dejas de luchar contra ti mismo. La mayor ironía es esta: huir de la disciplina genera más sufrimiento que practicarla. La indisciplina crea ansiedad, culpa, sensación de incapacidad, pérdida de dirección. La disciplina crea claridad, respeto propio y fuerza interna. La incomodidad de la disciplina es temporal. El sufrimiento de la indisciplina es continuo. Entender esto cambia tu relación con el esfuerzo. Dejas de preguntarte, ¿esto es difícil? Y comienzas a preguntar, ¿esto es necesario?
Ese cambio simple altera completamente tus decisiones diarias. Disciplina no es vivir sin placer, es elegir placeres que no cobran tu identidad como precio. Es rechazar el alivio que te debilita para construir una estabilidad que te sostiene. Y cuando esa clave gira, la disciplina deja de ser un sacrificio. Se convierte en el camino más corto entre quién eres hoy y quién sabes que puedes ser. Ahora que eso está claro, es posible avanzar al primer camino práctico del estoicismo: gobernarte a ti mismo antes de intentar cambiar cualquier cosa afuera. Camino 1. Gobernarte a ti mismo antes de querer cambiar el mundo. Existe una ilusión muy común que impide cualquier cambio real. La idea de que, si el entorno mejora, todo se arregla. Si las personas alrededor cambian, si las oportunidades aparecen, si las condiciones son más favorables. Pero el estoicismo corta esa ilusión de raíz. Nada fuera de ti puede ser gobernado por completo, pero tú puedes gobernarte a ti mismo. Este es el primer y más importante camino de la disciplina estoica. Antes de intentar organizar la vida, organizar la mente. Antes de exigir cambios externos, establecer orden interno. Los estoicos llamaban a esto enfoque en lo que está bajo tu control. Epicteto era claro: algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Y toda angustia nace cuando intentas controlar lo que no depende de ti o descuidas lo que depende. Gobernarte a ti mismo es aprender esa diferencia y actuar de acuerdo con ella. Cuando no gobiernas tus reacciones, vives en estado de respuesta automática. Algo sucede y reaccionas. Alguien habla y te alteras. Una frustración surge y huyes. Una incomodidad aparece y te distraes. Eso parece normal, pero es lo opuesto a disciplina. La disciplina comienza cuando la reacción deja de ser inmediata. Entre el estímulo y la respuesta, el estoicismo enseña a crear espacio. Ese espacio es donde habita la libertad. No la libertad de hacer cualquier cosa, sino la libertad de elegir conscientemente. Y aquí está la parte difícil. Nadie ve ese esfuerzo. No hay aplausos por no reaccionar. No hay reconocimiento externo por mantener el control interno. Pero es exactamente ahí donde se forma el carácter. Gobernarte a ti mismo significa asumir responsabilidad total por tus propias elecciones, sin delegar culpa, sin esconderte detrás de justificaciones, sin narrativas cómodas. No es "la vida me llevó a esto", es "yo permití esto". Esa frase duele, pero libera, porque si tú lo permitiste, puedes dejar de permitirlo. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que nadie puede herir tu mente sin tu permiso. Las circunstancias pueden ser duras, pero la interpretación siempre es tuya. Cuando entiendes eso, algo cambia profundamente. Dejas de sentirte víctima y comienzas a sentirte agente. Y disciplina es exactamente eso: actuar, no solo reaccionar. En la práctica, gobernarte a ti mismo comienza en decisiones pequeñas, en el tono de voz que eliges, en el impulso que decides no seguir, en la pausa antes de responder, en el compromiso que honras incluso cuando nadie está observando. Cada pequeña elección refuerza un mensaje interno: yo estoy en control. Y cuanto más se repite ese mensaje, más fuerte se vuelve. Los estoicos no buscaban perfección, buscaban consistencia. Sabían que la mente humana oscila, que las emociones surgen, que la incomodidad aparece. Pero también sabían que no es necesario obedecer todo lo que pasa por la mente. Los pensamientos son sugerencias, no órdenes. Gobernarte a ti mismo es aprender a escuchar esas sugerencias sin seguirlas automáticamente. Es desarrollar una postura de observador interno. Percibes la rabia surgiendo, pero no te conviertes en rabia. Percibes la pereza apareciendo, pero no te entregas a ella. Esa distancia es disciplina mental. Y aquí existe un punto decisivo: quien no se gobierna a sí mismo termina siendo gobernado por todo, por la opinión ajena,
por el humor del día, por el placer inmediato, por el miedo a la incomodidad, por la necesidad de aprobación. Esa es una forma de esclavitud silenciosa. El estoicismo propone la libertad más rara, la libertad interior, aquella que no depende de circunstancias ideales, aquella que no se pierde cuando algo sale mal. Cuando te gobiernas a ti mismo, tu estabilidad deja de ser externa. No necesitas que todo esté bien para estar en equilibrio. Aprendes a sostener tu propia postura, incluso en escenarios difíciles. Y por eso este es el primer camino. Sin él, ningún hábito se sostiene, ninguna rutina dura, ninguna transformación permanece, porque todo depende de tu capacidad de elegir correctamente, incluso cuando es incómodo. Antes de intentar cambiar el mundo, cambia tu forma de responder a él. Ese es el fundamento de la disciplina estoica, y sin ese fundamento, todo lo demás se desmorona. Ahora que ese principio está claro, el próximo camino trata de algo práctico y decisivo: crear rutinas que funcionan incluso en los días en que la motivación no aparece. Camino 2. Crear rutinas que funcionan incluso sin motivación. Uno de los mayores engaños sobre el cambio de vida es creer que sucede en los días en que todo parece fácil. En la práctica, la transformación real sucede en los días comunes, días sin entusiasmo, días sin energía extra, días en que la mente solo quiere seguir en automático. Es exactamente por eso que el estoicismo nunca confió en la motivación. La motivación es inestable, la rutina es estructura. Cuando dependes de la motivación para actuar, entregas el control de tu vida al humor del momento. Si el día comienza bien, actúas. Si comienza mal, postergas. Poco a poco, tu disciplina pasa a depender de factores que no gobiernas. Los estoicos entendían esto con claridad. No preguntaban, ¿tengo ganas? Preguntaban, ¿qué debe hacerse ahora? Crear rutinas es transformar decisiones en patrones. Es quitar de la mente el peso de elegir todo el tiempo. Cuantas menos decisiones innecesarias tomas, más energía mental queda para actuar con firmeza. Piensa en la cantidad de elecciones inútiles que drenan tu día. ¿A qué hora hacer algo? Si hacerlo hoy o mañana. Si comenzar ahora o después. Cada microdecisión abre espacio para negociación interna, y toda negociación interna aumenta la posibilidad de rendición. La rutina cierra la discusión. Cuando algo ya está definido, no hay conflicto. No debates contigo mismo, ejecutas. Pero aquí está el punto que la mayoría ignora. La rutina no es prisión. La rutina es libertad organizada. Te protege de tu propia mente en los momentos en que ella intenta escapar del esfuerzo. Los estoicos llamaban a esto vivir de acuerdo con la razón, no con el impulso. Una rutina bien construida respeta límites humanos, no exige perfección, exige constancia. Mejor algo simple, repetido todos los días, que planes grandiosos que nunca se sostienen. La disciplina nace de la previsibilidad. Cuando tu cuerpo y tu mente saben lo que viene después, la resistencia disminuye, el esfuerzo deja de ser novedad, el hábito crea familiaridad y la familiaridad reduce la fricción. Por eso, los estoicos valoraban tanto los rituales diarios, no como superstición, sino como anclaje mental. Comenzar y terminar el día de forma intencional crea un eje interno, un punto de estabilidad. La rutina matutina no se trata de madrugar, se trata de comenzar el día con dirección. La rutina nocturna no se trata de reglas rígidas, se trata de cerrar el día con claridad. Y aquí surge un error común: intentar cambiar todo de una vez. El estoicismo es económico, trabaja con lo esencial. Una o dos prácticas sólidas, hechas todos los días, valen más que una lista larga de hábitos abandonados en la segunda semana. La mente respeta lo que es simple y repetible. Otro punto crucial: las rutinas funcionan mejor cuando están ligadas a identidad, no a resultados inmediatos.
Cuando ejecutas algo solo esperando un beneficio rápido, la frustración aparece temprano. Pero cuando ejecutas porque aquello representa quién decidiste ser, la constancia se sostiene. No actúas porque va a funcionar. Actúas porque eres el tipo de persona que actúa. Ese cambio es profundo. Los estoicos no buscaban garantías externas, buscaban coherencia interna, hacer lo correcto independientemente del resultado inmediato. Y cuando estructuras tu vida de esa forma, algo curioso sucede. La motivación aparece después de la acción, no antes. El movimiento genera claridad, la repetición genera confianza. Otro beneficio silencioso de la rutina es la reducción de la ansiedad. Cuando tu día tiene estructura, tu mente deja de anticipar caos, sabe qué esperar. Eso crea una sensación de seguridad interna que no depende de circunstancias externas. La disciplina deja de ser un esfuerzo heroico, se convierte en parte del flujo. Crear rutinas que funcionan sin motivación es, en realidad, un acto de respeto propio. Es reconocer que no siempre serás fuerte, enfocado o animado, y aún así crear un sistema que funcione de todas formas. Ese es el espíritu estoico. No confiar en la suerte ni en el impulso, sino en la preparación. Cuando tu vida tiene estructura, no necesitas ganar batallas todos los días. Muchas batallas simplemente dejan de existir, y eso abre espacio para el próximo paso. Tal vez el más desafiante de todos, aprender a dominar la mente cuando aparece la incomodidad en lugar de huir de ella. Camino 3. Dominar la mente frente a la incomodidad. En algún punto del proceso, la disciplina siempre choca con el mismo obstáculo, la incomodidad. No la incomodidad extrema, sino aquella más común y traicionera. Las ganas de parar, la sensación de peso, el impulso de postergar. Es ahí donde la mayoría se rinde, no porque no pueda, sino porque interpreta la incomodidad como una señal de error. El estoicismo enseña lo contrario. La incomodidad no es aviso de peligro, es señal de crecimiento. La mente humana busca confort por defecto. Quiere economizar energía, evitar esfuerzo, reducir tensión. Eso es natural. El problema comienza cuando obedeces ese impulso automáticamente, sin cuestionar, sin elegir. Los estoicos percibieron temprano que la calidad de la vida depende de la relación que tienes con la incomodidad. Quien huye de ella vive limitado. Quien aprende a soportarla vive con amplitud. Dominar la mente frente a la incomodidad no significa disfrutar el esfuerzo. Significa no dramatizarlo. La mente tiende a exagerar, transforma una tarea cansada en sufrimiento, un incómodo momentáneo en algo intolerable, un día difícil en un motivo para rendirse. Esa amplificación es el verdadero enemigo de la disciplina. Epicteto decía que los hombres no son perturbados por las cosas, sino por la forma en que las ven. La incomodidad en sí es neutra. Lo que la vuelve insoportable es el significado que le atribuyes. Cuando cambias el significado, cambias la experiencia. Los estoicos practicaban algo simple y poderoso: la exposición voluntaria a la incomodidad, no por masoquismo, sino para entrenar la mente. Al colocarte deliberadamente en pequeñas situaciones incómodas, enseñas al cerebro que aquello no es una amenaza. El efecto es profundo, el miedo disminuye, la resistencia se debilita, el control aumenta. Esa práctica no necesita ser extrema. Comienza en la elección de no huir del incómodo, permanecer un poco más, no ceder al primer impulso, respirar y continuar. La disciplina se construye en esos momentos silenciosos. Existe un punto importante aquí. Nadie se siente listo antes de actuar. Esperar sentir seguridad para enfrentar la incomodidad es una trampa. La seguridad nace después de la exposición, no antes. Cuando enfrentas la incomodidad repetidamente, algo se ajusta por dentro. La mente deja de disparar alertas exageradas. El esfuerzo se normaliza. Lo que antes parecía pesado se vuelve solo parte del proceso. Y entonces sucede un cambio crucial.
pasas a confiar más en ti mismo. Esa confianza no viene de palabras positivas o pensamientos optimistas. Viene de la experiencia directa de atravesar la incomodidad y percibir que permaneces entero del otro lado. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que nada de lo que sucede puede impedirte actuar de acuerdo con tu naturaleza. La incomodidad no tiene poder sobre tus elecciones, solo sobre tus sensaciones. Aprender esa diferencia lo cambia todo. Las sensaciones son temporales, las decisiones moldean carácter. Cuando te mueves a pesar de la incomodidad, refuerzas una identidad interna de firmeza. La mente aprende, no necesito estar cómodo para actuar. Esa frase, cuando se incorpora, es liberadora. Otro error común es intentar eliminar la incomodidad. Eso es imposible. La vida siempre traerá esfuerzo, incertidumbre y frustración. La disciplina no elimina eso. Enseña a navegar por eso sin perderte. Quien intenta vivir sin incomodidad termina esclavo del alivio inmediato, siempre buscando distracciones, escapes, anestesias emocionales. A corto plazo, eso parece ligero. A largo plazo, debilita. Los estoicos eligieron el camino más difícil al principio para tener la vida más ligera después. Dominar la mente frente a la incomodidad también implica aceptar que habrá días malos, días en que todo pesa más, en que la ejecución es arrastrada, en que la disciplina parece frágil. Esos días no anulan el proceso, son parte de él. La diferencia está en no abandonar el compromiso. No necesitas rendir mucho esos días. Necesitas solo no romper la cadena, mantener lo mínimo, preservar la identidad. Este es el punto donde la mayoría falla. Confunde intensidad con constancia. El estoicismo valora la permanencia. Cuando entiendes eso, la incomodidad pierde el poder de decidir por ti. Pasa a ser solo un elemento del camino, no un obstáculo. Y cuando esa relación cambia, te vuelves peligroso en el mejor sentido posible, porque no dependes de condiciones ideales, no dependes de motivación alta, no dependes de facilidad. Actúas porque decidiste actuar. Ahora que aprendiste a lidiar con la incomodidad, es el momento correcto para hacer una pausa estratégica y reforzar el compromiso interno antes de avanzar hacia la segunda mitad de esta jornada. Existe un momento en cualquier cambio real en que todo se vuelve silencioso. No es emoción, no es euforia, es claridad. Y si llegaste hasta aquí con atención, ese momento probablemente está sucediendo ahora. Hasta este punto, una cosa ya debe estar clara. La disciplina no es algo externo que adoptas, es una postura interna que asumes. Nadie puede hacer eso por ti. Ningún video, ningún libro, ninguna frase hecha. El giro sucede cuando dejas de observar y comienzas a posicionarte. El estoicismo siempre fue sobre compromiso interno. Una decisión silenciosa que no necesita ser anunciada al mundo, pero que cambia completamente la forma en que actúas. Ese tipo de decisión crea un peso diferente, un peso bueno, un peso que sostiene. Entonces hazlo ahora, sin prisa. No como promesa vacía, no como motivación pasajera, sino como un recordatorio público para ti mismo. Escribe en los comentarios la frase: yo asumo el control de mi vida. No escribas para agradar a nadie. Escribe porque el acto de declarar algo refuerza la identidad. Cuando pones eso en palabras, tu mente registra, transformas intención en compromiso. Los estoicos entendían que aquello que afirmas con conciencia moldea tu postura interna. Las palabras no cambian la realidad por magia, pero alinean la mente con la acción. Después de eso, sigue viendo con otra postura, no como alguien buscando inspiración, sino como alguien ya decidido a actuar. Lo que viene a continuación no es teoría distante, es la continuación práctica de un cambio que ya comenzó. Ahora, con ese compromiso hecho, podemos avanzar al próximo camino, aquel que exige coraje para cortar lo que drena tu energía y recuperar enfoque, claridad y dirección. Camino 4.
cortar lo que drena tu energía mental. Existe una verdad incómoda que el estoicismo siempre dejó clara. No fallas por falta de fuerza, sino por exceso de dispersión. La mayoría de las personas intenta agregar disciplina a la vida sin antes eliminar lo que la debilita. Y eso es como intentar llenar un recipiente agujereado. La energía mental es un recurso finito. Cuando se drena constantemente, no queda claridad para actuar con firmeza. Los estoicos valoraban lo esencial, no porque despreciaran el mundo, sino porque entendían que todo lo que entra en la mente influye en el comportamiento. Si permites demasiados estímulos, demasiadas opiniones, demasiadas distracciones, tu mente vive reactiva, y una mente reactiva no sostiene disciplina. Cortar lo que drena energía no es aislamiento radical, es elección consciente. El primer drenaje suele ser invisible, exceso de información, opiniones, noticias, comparaciones, ruido constante. La mente pasa el día reaccionando a lo que aparece, sin tiempo para organizarse internamente. El resultado es cansancio sin esfuerzo productivo. Marco Aurelio alertaba sobre esto al decir que la mente debe protegerse como una fortaleza. No todo merece entrar, no todo merece atención. La atención es poder. Lo que alimentas con atención crece. Otro drenaje poderoso es la comparación. Cuando mides tu vida por el ritmo de otros, pierdes tu propio compás. La comparación crea ansiedad, prisa artificial y sensación constante de retraso. Nada de eso construye disciplina, al contrario, debilita. Los estoicos se orientaban por el progreso interno, no por validación externa. Sabían que cada persona vive ciclos diferentes, con condiciones diferentes. Compararse es abandonar el propio camino. También existe el drenaje emocional. Ambientes donde hay exceso de queja, reclamación y negatividad corroen la disciplina en silencio. Incluso cuando no participas, absorbes. Las emociones son contagiosas. Y la mente, cuando se expone constantemente a ese tipo de energía, pierde estabilidad. Cortar no significa pelear, significa establecer límites. Los límites no son castigo, son protección. Otro punto crítico es el hábito de llenar cualquier incomodidad con estímulo. El silencio incomoda, el aburrimiento incomoda, la espera incomoda. Entonces te distraes, siempre, a cada momento. Eso entrena la mente para huir de sí misma. El estoicismo valora el silencio porque es en él donde la mente se alinea. Sin estímulo constante, percibes pensamientos, impulsos, patrones. Ese contacto asusta al principio, pero fortalece con el tiempo. Una mente que no tolera silencio no sostiene disciplina. Cortar lo que drena energía también involucra hábitos aparentemente inofensivos. Pequeñas indulgencias constantes, exceso de entretenimiento, uso automático del tiempo. Nada de eso es un problema aislado. El problema es el efecto acumulativo. Cada pequeña concesión parece irrelevante, pero juntas construyen una vida dispersa. Los estoicos no demonizaban el placer, rechazaban la esclavitud al placer. Cuando el alivio se vuelve prioridad, la disciplina desaparece. Otro drenaje común es mantener compromisos que ya no tienen sentido, obligaciones asumidas por culpa, miedo o costumbre. Cada sí innecesario es un no a tu propia disciplina. Gobernar la propia vida exige coraje para decir no. No a lo que distrae, no a lo que pesa, no a lo que consume sin devolver. Y aquí está la parte difícil. Cortar duele al principio, porque pierdes estímulos que enmascaraban el vacío. Pero ese vacío no es un problema, es espacio. Espacio para enfoque, espacio para intención, espacio para elección. Cuando cortas el exceso, la disciplina encuentra terreno fértil, la mente desacelera, las decisiones se vuelven más claras, el esfuerzo se vuelve más direccionado, dejas de sentirte cansado sin saber por qué. Cortar lo que drena energía mental no se trata de vivir con menos placer,
se trata de vivir con más dirección. Es elegir una vida que no depende de estímulo constante para sentirse viva. Y cuando ese corte se hace, algo se reorganiza internamente. La disciplina deja de luchar contra el caos, pasa a fluir dentro de una estructura más limpia. Ese ajuste prepara el terreno para el próximo camino, donde la disciplina deja de ser solo comportamiento y comienza a convertirse en identidad. Camino 5. Actuar como quien ya decidió, no dar marcha atrás. Existe un punto en cualquier transformación en que ya no tiene sentido probar, experimentar o ver si funciona. Ese punto es la decisión. No una decisión emocional, sino una decisión silenciosa y definitiva. El estoicismo llama a esto firmeza de propósito. Quien no decide de verdad siempre deja una puerta abierta para retroceder. Y es exactamente esa puerta la que sabotea la disciplina. Mientras actúas como alguien que todavía está evaluando si vale la pena, tu mente seguirá negociando, cuestiona, posterga, reduce el esfuerzo, busca justificaciones para rendirse. La disciplina en ese escenario se vuelve un debate constante y los debates cansan. Actuar como quien ya decidió cambia completamente el juego. Los estoicos valoraban la claridad de intención. Una vez que algo se reconoce como necesario y correcto, no hay más espacio para negociación interna. Marco Aurelio escribía para sí mismo recordando que, al despertar, no debía cuestionar si valía la pena actuar conforme a su naturaleza, solo actuar. La decisión elimina el ruido. Cuando decides no dar marcha atrás, el esfuerzo deja de ser opcional, se convierte en parte del camino elegido. La mente deja de preguntar ¿y sí? Y comienza a preguntar ¿cómo? Ese cambio es profundo. Muchas personas viven en estado de intento permanente. Intentan mejorar hábitos, intentan ser más disciplinadas, intentan cambiar de vida, pero nunca cruzan la línea de la decisión. Permanecen emocionalmente comprometidas, pero mentalmente abiertas a la rendición. El estoicismo rechaza esa postura. Decidir es aceptar el costo antes de cosechar el beneficio. Es entender que habrá días difíciles y aún así avanzar. No porque sea fácil, sino porque ya fue decidido que es necesario. Ese tipo de decisión no necesita ser anunciada, no necesita aplausos. Se manifiesta en el comportamiento, en la consistencia, en la ausencia de drama. Cuando actúas como quien no da marcha atrás, las pequeñas dificultades pierden fuerza. Dejan de ser señales de error y pasan a ser solo parte del camino. La incomodidad no te hace reconsiderar, solo confirma que estás haciendo algo real. Otro aspecto importante, actuar como quien decidió cambia tu postura corporal, tu ritmo, tus elecciones diarias. Dejas de explicarte, dejas de justificarte, dejas de pedir permiso. La disciplina se vuelve natural, no porque sea fácil, sino porque es coherente con quien decidiste ser. Los estoicos veían esto como integridad, la concordancia entre intención y acción. Esa integridad fortalece la identidad. Comienzas a verte como alguien firme, y cuanto más te ves así, más difícil se vuelve actuar de forma incoherente. La disciplina deja de depender de fuerza de voluntad, pasa a depender de coherencia interna. También existe un efecto colateral poderoso. El respeto propio aumenta, no el orgullo vacío, sino la confianza silenciosa de quien sabe que honra su propia palabra. Esa confianza no es afectada por opiniones externas. Se construye en el aislamiento de las decisiones mantenidas. Actuar como quien ya decidió no dar marcha atrás también implica dejar de esperar condiciones ideales. La mente siempre encuentra motivos para postergar. Siempre habrá algo fuera de lugar, algo incompleto, algo incierto. Los estoicos actuaban a pesar de eso. Entendían que la vida nunca ofrece garantías, ofrece solo el momento presente.
Y disciplina es actuar bien en ese momento, independientemente del escenario. Otro punto esencial: decidir no dar marcha atrás no significa rigidez ciega. Significa flexibilidad en los métodos, firmeza en el propósito. Puedes ajustar estrategias, horarios, enfoques. Lo que no se ajusta es el compromiso. Esa distinción es lo que sostiene la disciplina a largo plazo. Cuando internalizas esa postura, algo se solidifica. La disciplina deja de ser un esfuerzo consciente y pasa a ser un reflejo de la decisión tomada. Ya no te preguntas si vas a actuar, actúas. Y esa firmeza prepara el terreno para el próximo paso: transformar la disciplina en identidad, de modo que deje de ser algo que haces y pase a ser algo que eres. Camino 6. Transformar la disciplina en identidad. Existe una diferencia profunda entre alguien que hace disciplina y alguien que es disciplinado. En el primer caso, existe esfuerzo constante, resistencia interna y la sensación de estar luchando contra uno mismo. En el segundo, existe coherencia. La acción fluye porque refleja quién la persona se convirtió. El estoicismo siempre trató la disciplina como carácter, no como técnica. Las técnicas funcionan por un tiempo. La identidad sostiene para siempre. Cuando actúas solo intentando mantener hábitos, tu mente todavía se ve como alguien que puede rendirse. Cada acción parece temporal. Cada esfuerzo necesita renovarse. Eso cansa, y el cansancio lleva al abandono. Transformar la disciplina en identidad cambia esa lógica. No actúas porque te estás esforzando para ser disciplinado. Actúas porque ese es el tipo de persona que decidiste ser. Ese cambio sucede cuando tus acciones se repiten por tiempo suficiente para crear una imagen interna estable. La mente pasa a reconocerse en ese comportamiento. Y a partir de ese punto, actuar de forma diferente comienza a generar incomodidad. Eso es poder. Los estoicos entendían que el carácter se forma por acciones consistentes, no por intenciones, no por discursos, no por pensamientos aislados. Lo que haces repetidamente define quién eres. Marco Aurelio escribía que no se debe perder tiempo discutiendo cómo debe ser una persona virtuosa, sino simplemente serlo. La identidad nace de la práctica, no de la reflexión excesiva. Un error común es esperar sentirse disciplinado para actuar como tal. Eso nunca sucede. La identidad se construye en el camino, no antes de él. Primero actúas, después la mente se ajusta. Cada vez que mantienes un compromiso, incluso sin ganas, refuerzas esa identidad. Cada vez que actúas con firmeza frente a la incomodidad, envías un mensaje interno claro: esto es quien soy. Con el tiempo, ese mensaje se solidifica. Otro punto importante: la identidad no es una etiqueta, es un patrón. No necesitas decirte disciplinado, necesitas actuar de forma consistente. La mente aprende por evidencia, no por afirmación. Cuando la disciplina se convierte en identidad, la necesidad de motivación disminuye drásticamente. Ya no dependes de estímulo externo. Te orientas por coherencia interna. Actuar de forma indisciplinada comienza a parecer extraño, desalineado. Ese desalineamiento es lo que mantiene la constancia. Los estoicos veían esto como vivir de acuerdo con la propia naturaleza racional. Cuando tus acciones reflejan tus principios, la vida se simplifica. Menos conflicto interno, menos autosabotaje, menos desgaste emocional. Transformar la disciplina en identidad también implica aceptar fallas puntuales sin destruir la imagen interna. Una acción aislada no define quién eres, un patrón define. El peligro no está en equivocarse un día, sino en usar el error como justificación para abandonar la postura. El estoicismo enseña firmeza sin rigidez. Corriges y sigues, sin drama, sin culpa excesiva, sin narrativa de fracaso. Esa postura preserva la identidad. Otro aspecto esencial es alinear ambiente e identidad.
Las personas disciplinadas organizan la vida de forma coherente con quienes son. No dependen de fuerza de voluntad todo el tiempo. Crean condiciones que favorecen el comportamiento deseado, no por control externo, sino por inteligencia práctica. Cuando te ves como alguien disciplinado, comienzas a hacer elecciones diferentes de forma automática. Tu patrón cambia, tu criterio cambia, tu ritmo cambia, y eso crea una sensación profunda de estabilidad interna. Dejas de preguntarte quién te estás volviendo. Lo sabes. Esa claridad es rara y valiosa. Cuando la disciplina deja de ser un esfuerzo y pasa a ser identidad, el proceso de cambio se vuelve sostenible. Ya no estás construyendo algo frágil, estás consolidando algo sólido. Ahora, con esa base interna establecida, resta solo un paso final: aplicar todo esto con constancia silenciosa por 90 días, permitiendo que la transformación se complete de forma natural e irreversible. Camino 7. Constancia silenciosa por 90 días. Después de todo lo que se ha dicho hasta aquí, existe una pregunta inevitable. ¿Cuánto tiempo lleva esto? La respuesta estoica no es vaga ni motivacional, es práctica. Las transformaciones reales no suceden en días aislados, sino en ciclos completos. Y 90 días son suficientes para consolidar un cambio profundo, si se viven con constancia. El error de muchas personas no está en la intensidad, sino en la interrupción. Comienzan fuerte, exigen demasiado de sí mismas, crean expectativas irreales y ante la primera señal de cansancio, abandonan. El estoicismo rechaza esa lógica, valora el avance firme, aunque sea silencioso. La constancia es hacer lo necesario cuando nadie está mirando. Los estoicos no buscaban reconocimiento, buscaban alineamiento interno, actuar correctamente incluso sin testigos, mantener el compromiso sin necesitar anunciar progreso. Esa postura crea un tipo de fuerza que no depende de aplausos. 90 días no son mágicos por sí solos. Lo que cambia es el efecto acumulado. Pequeñas acciones, repetidas diariamente, reprograman la mente, crean nuevos patrones, debilitan impulsos antiguos, refuerzan la identidad que vienes construyendo. La mente aprende por repetición. Durante ese periodo, habrá días buenos y días malos, días en que todo fluye, días en que el esfuerzo pesa. El estoicismo no promete equilibrio constante, enseña estabilidad a pesar de la oscilación. El compromiso en esos días no es rendir más, es no romper la continuidad, hacer lo mínimo necesario, mantener el ritmo, preservar la identidad. Eso es constancia real. Otro punto importante: constancia silenciosa significa abandonar la necesidad de resultados inmediatos. La mente gusta de señales visibles de progreso, pero la transformación interna sucede antes de cualquier cambio externo perceptible. Si interrumpes el proceso porque todavía no viste resultado, cortas la raíz antes de que se afirme. Los estoicos sabían esperar. Entendían que el tiempo es aliado de quien actúa correctamente. La prisa, al contrario, crea ansiedad y decisiones malas. Vivir 90 días con disciplina no es vivir en tensión, es vivir con estructura. Despiertas sabiendo lo que debe hacerse, ejecutas, cierras el día con claridad, repites. Esa previsibilidad crea confianza, confianza en ti mismo, confianza en el proceso. Y algo importante sucede en ese periodo. Tu relación con el esfuerzo cambia. Lo que antes parecía pesado se vuelve normal. Lo que antes exigía fuerza de voluntad pasa a ser automático. El hábito asume el control. Ese es el punto de quiebre. La constancia silenciosa también te protege de la comparación. Cuando no anuncias planes, no mides progreso por otros, no buscas validación, tu energía permanece enfocada. Avanzas en tu ritmo. Eso reduce ansiedad y aumenta estabilidad. Los estoicos veían el progreso como algo íntimo.
algo que no necesita exhibirse para ser real. Al final de esos 90 días, la transformación no viene como un evento explosivo. Se revela en detalles. Más claridad al decidir, menos conflicto interno, más respeto propio, menos necesidad de estímulo externo. Percibes que actúas diferente sin necesitar pensar mucho. Esa es la prueba de que la disciplina se enraizó. Y lo más importante, al completar ese ciclo, dejas de preguntarte si puedes cambiar. La duda desaparece. Tienes evidencia. Viviste el cambio. La constancia silenciosa no llama la atención, pero lo cambia todo. Ahora, con ese ciclo completo, resta solo cerrar este camino con conciencia, no como un fin, sino como la consolidación de una nueva postura frente a la vida. Si algo quedó claro a lo largo de este video, es esto. La disciplina no es un talento raro reservado a pocos. Es una elección diaria sostenida por postura, constancia y responsabilidad personal. El estoicismo nunca prometió facilidad, prometió control. Y el control cambia destinos. En 3 meses no te conviertes en otra persona por casualidad. Te conviertes en alguien diferente porque actúas de forma diferente todos los días. No por emoción, no por presión externa, sino porque decidiste vivir con coherencia. Nada de lo que se dijo aquí depende de circunstancias perfectas. No depende de motivación alta, no depende de reconocimiento. Depende solo de tu disposición para asumir el mando de tu propia vida y mantener ese mando incluso cuando nadie está observando. La disciplina estoica no grita, no se exhibe, no pide permiso. Se manifiesta en elecciones silenciosas, en límites mantenidos, en hábitos respetados, en decisiones que no necesitan explicarse. Tal vez aún no veas resultados claros, y está bien. El estoicismo enseña que la raíz crece antes de que aparezca el árbol. Lo importante no es lo que otros perciben, sino lo que sabes que estás construyendo por dentro. Ahora, antes de cerrar, haz un gesto simple más. No para mí, sino para ti. Escribe en los comentarios la frase: en 3 meses no seré la misma persona, no como promesa vacía, como una marca. Un registro público de una decisión interna. Los compromisos escritos tienen peso. Recuerdan quién elegiste ser cuando la mente intente negociar. Si este contenido tuvo sentido para ti, permanece por aquí. El camino de la disciplina no es rápido, pero es sólido. Y quien elige este camino raramente necesita volver al punto donde comenzó. La vida no cambia cuando el mundo cambia, cambia cuando tú cambias. Y ahora sabes exactamente cómo empezar.